Te doy la bienvenida al podcast Envejecimiento 4.0, un espacio de profesionales para profesionales con vocación por la gerontología. Soy Nuria Carcavilla, psicóloga y directora de Comunicación y Demencias, y estoy muy feliz de verte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis mensual de conocimientos, reflexiones y herramientas con las que podrás crecer en esta comunidad. Disfruta de nuestro episodio de hoy. Me hace muy feliz saber que estás aquí, que nos escuchas en este segundo episodio. Así que gracias por compartir tu valioso tiempo con nuestra comunidad. Antes de comenzar, me gustaría enviar un fuerte abrazo a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, que viven en estas semanas días especialmente difíciles en su país. Sois parte de esta comunidad y queremos que sintáis que estamos con vosotros. En el día de hoy tenemos la inmensa suerte de contar con un gran profesional, comprometido con toda su pasión desde un perfil muy necesario para avanzar en nuestro ámbito de la geriatría y la gerontología. Nuestro invitado de hoy es médico, especialista universitario en metodología de investigación en clínica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en evaluación económica de tecnologías sanitarias por la Universidad Carlos III de Madrid. Tras una trayectoria de más de 15 años en el entorno de la investigación y el lanzamiento de nuevos tratamientos en farma, desde hace 3 años está liderando el proyecto de la plataforma Conciencia, una de cuyas vocaciones es acercar la innovación científica en salud a todas aquellas personas que están interesadas en conocer mejor una enfermedad a través de los avances científicos. Víctor Iriarte, bienvenido y gracias por estar compartiendo hoy desde Madrid con toda nuestra comunidad internacional. ¿Qué tal, Nuria? Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con todos los amigos del foro de Envejecimiento 4.0 de Telegram. Bienvenidos y gracias por vuestro interés. El tema que nos pone sobre la mesa es de gran relevancia para el avance en intervenciones y tratamientos terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer. Cuentas con una base documental robusta y fiable, como es el Observatorio de Innovación Científica de la plataforma Conciencia. En él habéis reunido cerca de 80.000 publicaciones científicas, junto con también el conocimiento adquirido tras analizar, si no me equivoco, 982 ensayos clínicos en pacientes que presentan o están en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Estos datos son clave en el abordaje de la demencia, que afecta en la actualidad a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, siendo la más común la enfermedad de Alzheimer. Se prevé que esta cifra alcance los 132 millones en el año 2050 y el 71% de estos nuevos casos se producirán en países de ingresos bajos y medios. Se estima que hay 9,9 millones de nuevos casos de enfermedad de Alzheimer al año en todo el mundo y el coste de la enfermedad en 2018 se estimó en $1 billón con B de dólares, el cual se duplicará para el año 2030. Además, recientemente escuché una frase que me llamó la atención desde el Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud que decía algo así como que con más de 100 años de investigación y ninguna terapia modificadora de la enfermedad disponible, la carga que la demencia va a causar a nuestra sociedad durante la próxima década no tiene precedentes. Ante esta declaración, Víctor, por adentrarnos en el tema, en vuestra plataforma de conocimiento, ¿podrías contarnos a qué países está representando esta información que contiene vuestro Observatorio de Innovación Científica? Claro. A nivel mundial existen varias bases de datos que recogen ensayos clínicos para su estudio o su divulgación, empezando por la de la OMS y terminando por nuestro Registro Español de Ensayos Clínicos promovido por la Agencia Española del Medicamento. Pero dado el carácter estratégico de este tipo de estudios y el excelente nivel de información y actualización que ofrece, nosotros hemos preferido explotar la información disponible en la base de datos de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, que está en clinicaltrials.gov, donde hay estudios promovidos desde cualquier parte del mundo y la información que ofrece es la aportada por los propios promotores de los estudios.
Sí, es una herramienta práctica, útil y desde luego muy necesaria para aglutinar toda esta información disponible. Y por adentrarnos en el tema que estamos abordando en el día de hoy, la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar desde la analítica en terapéutica, que es tu especialidad, y concretamente vamos a ir acercándonos a lo que vienen siendo las lesiones que causan esta enfermedad a nivel cerebral para poder llegar al diagnóstico. Sabemos que las lesiones clásicas son la beta-amiloide y la proteína tau. Víctor, ¿nos puedes contar si existen otras líneas de investigación que estén ampliando esta perspectiva actualmente? Efectivamente, la proteína beta-amiloide, cuyo depósito en el cerebro fuera de las neuronas forma las famosas placas seniles, y la proteína tau, que al acumularse dentro de estas termina formando vías neurofibrilares, han venido capitalizando el foco de atención en Alzheimer. Pero los avances científicos han demostrado que, aun tratándose de factores muy relevantes, como iremos viendo, quedarse solo en ellas es tener una visión incompleta del complejo puzzle que es hoy el Alzheimer, pues el conocimiento científico hoy llega mucho más allá, ¿no? Lo que actualmente se está tratando de describir es qué relación hay entre dos aspectos muy vinculados a esta enfermedad, como son, uno, el daño cerebral en el tejido cerebral, y dos, la regulación de la memoria y sus déficits, con otras alteraciones de carácter más general que subyacen, como la inflamación, trastornos metabólicos, el componente vascular o el denominado eje intestino-cerebro, donde parece ser clave la flora intestinal que ahora llamamos microbiota. Igualmente, el envejecimiento de nuestros sentidos, como la pérdida de audición, por ejemplo, es también un factor en estudio a este nivel. Además, se están estudiando otros actores, en este caso externos, cuya involucración en el desarrollo del Alzheimer nos puede sorprender, como son la contaminación o determinados agentes infecciosos, como el virus herpes simple o cepas altamente virulentas de una bacteria denominada Porphyromonas gingivalis, que es una vieja conocida al ser la causante de la infección de las encías, ¿no? Aunque, ojo, que yo esté aquí mencionando estos agentes infecciosos como posibles condicionantes de la probabilidad de desarrollar la enfermedad, no significa en ningún caso que el Alzheimer sea contagioso, porque no lo es. Sí, desde luego está claro que tenemos que luchar con muchos otros estigmas y también es importante destacarlo. Estamos hablando de síntomas, de sintomatología a nivel patológico de la enfermedad de Alzheimer. Pero también, antes del abordaje o del tratamiento de esta enfermedad, hay dos dimensiones en la enfermedad de Alzheimer que anteceden a esta fase de manejo terapéutico, como son la prevención por un lado y el diagnóstico por otro. En este sentido, ¿nos puedes comentar desde tu experiencia cuáles son las disciplinas científicas o qué nuevas tecnologías están trabajando en este aspecto para su mejora? Bien, comenzando por la prevención, al ser el Alzheimer un proceso crónico y de curso lento, cualquier estrategia de prevención primaria debe comenzar en edades anteriores a la del inicio de sus síntomas. Por eso, para poder establecer estrategias válidas de prevención, el estudio de la enfermedad en su fase preclínica o el estudio de los factores de riesgo que contribuyen a que se desarrolle resulta crucial. Con este fin, diferentes instituciones y fundaciones están promoviendo estudios epidemiológicos en un gran volumen de personas sin síntomas, como pueden ser, por ejemplo, familiares directos de pacientes que sí tienen la enfermedad, para recabar datos de distinta naturaleza. Así, por una parte, se recogen sus antecedentes clínicos, personales y familiares, o su perfil neurológico, neuropsicológico, cardiovascular, dietético-nutricional y de estilos de vida. También recogen datos sobre su perfil genético, una información cada vez más relevante gracias a la genómica, que es una disciplina científica que no solo es capaz de identificar nuevos genes relacionados con la enfermedad, sino que además puede llegar a clasificarlos como factor de riesgo o factor de protección. Finalmente, en estos estudios epidemiológicos, también se recogen muestras biológicas de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo para su análisis. ¿Y qué es lo que hacen con toda esta información? La reúnen para analizarla e interpretarla en su conjunto
con el objetivo de identificar y cuantificar el riesgo de desarrollar Alzheimer y desde ahí establecer en quién se debe prevenir la enfermedad. Para el segundo punto de tu pregunta, Nuria, el diagnóstico, bueno, aquí la clave está en que sea precoz, pues cuanto antes identifiquemos la enfermedad, menor será el daño cerebral y por tanto la reversibilidad de las lesiones será potencialmente mayor. ¿Y cómo se está trabajando para lograrlo? Bueno, pues gracias a un factor clave llamado biomarcadores, que son rastros biológicos que a modo de pistas la enfermedad va depositando en el propio cerebro o en el líquido cefalorraquídeo desde su fase más incipiente. De hecho, ahora mismo es ya una realidad detectar el beta-amiloide y las tau, detectarlas, quiero decir localizarlas y cuantificarlas, gracias a dos técnicas muy diferentes entre sí. Una de ellas es la tomografía de emisión de positrones y la segunda el análisis del líquido cefalorraquídeo que mencionaba antes. Aunque la cosa no se queda aquí, pues gracias a la proteómica, que es la ciencia que estudia a gran escala las proteínas, y a la metabolómica, que es quien estudia el rastro que en forma de moléculas pequeñas, llamados metabolitos, dejan las células cuando siguen determinados procesos, se están identificando nuevos biomarcadores relacionados con el daño neuronal y la neurodegeneración, que igualmente son cada vez mejor localizados e identificados, teniendo en este avance un rol preponderante la neuroimagen molecular. Pero podríais preguntaros, ¿y no se está trabajando en formas de diagnosticar el Alzheimer que eviten el desplazamiento de los pacientes a grandes centros especializados de referencia y puedan además resultar más baratas? Bueno, pues efectivamente, aunque aún puede llevar su tiempo, actualmente se está intentando llegar a detectar la enfermedad de Alzheimer a través de un simple análisis de sangre. Además, otra disciplina altamente innovadora y mucho más próxima al mercado que facilitaría enormemente este diagnóstico es la aplicación de la inteligencia artificial, no solo en el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad, sino también en la predicción de su aparición en personas sanas. Para ello, se utilizan los denominados biomarcadores vocales, o si preferís la voz, aunque el análisis de la escritura está siendo también una aproximación en desarrollo. Finalmente, y con esto termino el diagnóstico, otra línea de investigación a destacar es la identificación de patrones de la enfermedad que permitan interpretarla y manejarla no ya como un ente único, sino como cuadros diferentes con particularidades específicas. Muestra de ello es una publicación recientemente aparecida, en la que, correlacionando el perfil clínico de los pacientes con diferentes patrones de propagación de la proteína tau en varias zonas del cerebro, los autores han propuesto 4 subtipos diferentes de Alzheimer. Evidentemente, el estudio que traigo es simplemente una muestra, hay muchos más que podrían comentarse, pero no tenemos tiempo para poder llevar este punto más allá, ¿no? Desde luego nos has hecho un esquema absolutamente claro y conciso de toda esta disponibilidad de recursos para los dos aspectos de prevención y diagnóstico desde el abordaje de la innovación científica. Sin duda son muy necesarios para anticipar ese diagnóstico y hacer posible que el manejo o la intervención, tanto farmacológica como no farmacológica, se inicie lo antes posible para que la persona que va a recibir ese diagnóstico pueda tener la mejor calidad de vida ante esta situación. Así que en este planteamiento hemos visto cómo es importantísimo trabajar con el análisis de datos, con biomarcadores, con inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Todas estas tecnologías y recursos que nos has compartido para avanzar desde la ciencia en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer. Y hablando de tecnologías, con respecto a las tecnologías sanitarias actualmente en fase de desarrollo clínico, ¿qué nos puedes compartir, Víctor? Bien, antes de responder a tu pregunta, quiero aclarar que cuando hable de tecnologías voy a referirme a cualquier fármaco, anticuerpo monoclonal, vacuna, dieta, suplemento alimenticio, device o cualquier otro tipo de producto en investigación frente al Alzheimer. Esta pregunta que me haces, Nuria, es oportuna en el día de hoy, pues el próximo 7 de junio expira el plazo de la FDA para revisar la solicitud de licencia de comercialización del que podría ser, si es que finalmente se aprueba,
la primera tecnología en renovar el arsenal terapéutico en Alzheimer y el primer modificador de la enfermedad. Pero ¿es esta la única tecnología en desarrollo? Obviamente la respuesta es no. De hecho, según datos de nuestro observatorio, hasta abril de este año, es decir, hace menos de un mes, el total de tecnologías que han alcanzado la fase 2 de desarrollo clínico, es decir, que han sido estudiadas en ensayos clínicos en pacientes que presentan la enfermedad, es de 194, de las cuales nada menos que casi un 60% han sido discontinuadas. Esto nos deja un total de 78 tecnologías cuyo desarrollo clínico continúa en curso y cuya evolución seguiremos mes a mes desde la plataforma Conciencia. Deciros también que a día de hoy 15 de estas tecnologías han alcanzado ya la fase 3, con lo que no quiero lanzar ni mucho menos un mensaje triunfalista, pues aún deberán terminar sus estudios, deberán hacerlo a éxito en términos de eficacia y seguridad y recibir como paso previo e ineludible a su acceso al mercado sanitario la aprobación de las autoridades sanitarias. Fijándonos ahora en las dianas sobre las que actúan las nuevas tecnologías en investigación, es importante resaltar que su espectro es amplio y abarcan desde la intervención sobre unos neurotransmisores diferentes a los de los tratamientos actualmente disponibles hasta la modulación de vías que ya he mencionado, como la inflamatoria o la vascular, sin olvidar la vía metabólica o la neuroprotectora como líneas de investigación más potentes. Para terminar este bloque de la innovación en terapéutica, dejarme que me apoye en 5 hechos llamativos que creo que nos serán muy útiles para resumiros estas 78 tecnologías que os decía que continúan en curso. El primero, con respecto a tecnologías que utilizan nuestro sistema inmune como instrumento para combatir la enfermedad, y aquí incluyo tecnologías tipo anticuerpo monoclonal, terapia con plasma o las archimencionadas vacunas, subrayar que suponen un 12% de las tecnologías en fase 3 y un 25% de las que se encuentran en fase 2. En este punto, quería deciros que para estimular el sistema inmune existen otro tipo de aproximaciones, como por ejemplo la neuroestimulación no invasiva del cerebro por medio de ondas gamma emitidas en una frecuencia específica. El segundo hecho llamativo que quería resaltar, y en este caso va centrado sobre la vía de administración, es la apuesta mayor por la vía oral que hay en fase 2, en cerca de un 40% de las tecnologías, frente a la fase 3, donde el 15% de las tecnologías la siguen, lo que podría tener alguna relación con el hecho de que los pacientes seleccionados como población de estudio en la fase 2 se encuentran en un estadio más precoz de la enfermedad, lo que refuerza de nuevo la tendencia de abordar el Alzheimer lo antes posible en pacientes que presenten un menor daño cerebral y mayor reversibilidad. El tercer punto que quiero destacar es la aportación de dos disciplinas altamente innovadoras y muy vinculadas a la medicina moderna, como son la nanotecnología o la ciencia de lo pequeño, que posibilita, entre otras muchas cosas, la administración intranasal de una tecnología en fase 2 o la terapia celular, que ya tiene 2 abordajes en estudio en fase 2 igualmente. El cuarto dato que os quería destacar, y que puede estar un poco en el extremo opuesto del que os acabo de mencionar, es el hecho de que no todas las tecnologías en investigación son nuevas. Es decir, algunos de los tratamientos o de los fármacos con los que se está trabajando están ya disponibles en el arsenal terapéutico de otras enfermedades y han sido identificados como de potencial valor para el Alzheimer porque al ser utilizados en esas otras enfermedades se ha visto que el deterioro cognitivo en subgrupos de pacientes con Alzheimer pues se lentecía o tenía algún tipo de beneficio que invitaba a explorar más allá si realmente pueden ser candidatos para el manejo de la enfermedad. La otra manera de que un tratamiento sea reutilizado en investigación para Alzheimer es porque haya sido sugerido por algoritmos de inteligencia artificial. Bien, y para terminar estos 5 puntos, deciros que si bien la dimensión cognitivo-funcional es la línea de síntomas obviamente más investigada por estas tecnologías que continúan en curso,
Algunos desarrollos están dirigidos contra otros síntomas que también son propios del Alzheimer o comunes en el Alzheimer, como son la agitación, los trastornos del sueño, la apatía, la disfagia o la agresividad. Muchas gracias, Víctor, por esta última respuesta tan ampliamente concretada. Creo que sí que es un dato muy esperanzador este aspecto que destacábamos mutuamente, de cambiar el foco, de pasar a tratar la enfermedad de Alzheimer, donde ya gran parte del cerebro se ha dañado, a prevenir que la enfermedad ocurra. Porque gracias a investigaciones y tecnologías como las que has mencionado, existen hoy en día biomarcadores que permiten seleccionar pacientes 10 o 20 años antes de que se presenten los síntomas, lo que nos permite pensar en estudios de prevención en lugar de en tratamientos. Y aquí un tema que todavía no ha salido, una palabra que estoy segura de que estamos aburridas de escuchar, la pandemia o el coronavirus. Sabemos que está cambiando no solo la vida como la conocíamos, sino también a la investigación, a los estudios clínicos de Alzheimer. Sabemos que en la mayoría de los países han suspendido, han pausado estudios de cohortes observacionales y muchos han dejado de administrar las dosis y las visitas a la clínica en personas para realizar estos ensayos de tratamiento, de prevención. Esto es algo que está preocupando a la comunidad científica, porque lógicamente si esto tiene un efecto que se puede gestionar a medio plazo, puede no afectar en tanta medida a los datos que se saquen de estas investigaciones. Pero Víctor, ¿en qué medida crees que podrían afectar estos paros a los ensayos clínicos y también a los avances en la investigación si se prolonga durante un tiempo más amplio? La pandemia del coronavirus está en el punto opuesto a lo que es el Alzheimer desde el punto de vista de casuística. Es decir, hemos visto que el Alzheimer hay muchos factores que contribuyen a que pueda llegar a desarrollarse la enfermedad, y en la pandemia tenemos un único agente causal, que es el conocidísimo coronavirus. Yo creo que las vacunas van a realmente, lo creo yo y lo creen todos los expertos, las vacunas van a suponer un cambio drástico en el impacto que el coronavirus va a tener en el mundo, y decir que afortunadamente los promotores de ensayos clínicos durante todo este tiempo han articulado protocolos que les han ayudado a manejar esta situación para que el impacto en la investigación clínica sea lo menos posible, aunque obviamente ha existido impacto como ha existido en cualquier otra dimensión de la vida, ¿no? Por supuesto, la acción terapéutica sobre la proteína tau y la beta amiloide son igualmente vías vigentes que aportan tecnologías en investigación. Dentro de estos avances recientes que comentas en los últimos meses, el pasado mes de febrero, el Foro Económico Mundial y la Iniciativa Global sobre la Enfermedad de Alzheimer, la COI, lanzaron una nueva iniciativa internacional que tiene muchísimo que ver con el tema del que estamos hablando. Esta iniciativa aborda de manera colectiva todos estos desafíos de la enfermedad de Alzheimer y tiene objetivos muy específicos para acelerar, a través de la investigación y el conocimiento de datos compartido en esas bases de datos como las que estamos mencionando, el objetivo de acelerar el descubrimiento, la disponibilidad de pruebas y también de intervenciones de precisión para la enfermedad de Alzheimer. Esta iniciativa se denomina Davos Alzheimer's Collaborative, con las siglas DAC, y está publicada en Lancet. Va a incluir a gobiernos, académicos y líderes tanto del sector público y privado, incluso organizaciones no gubernamentales. Dentro de esta línea están trabajando desde este enfoque colaborativo para abordar un problema global, un problema completo con esta coordinación a nivel mundial, con cohortes de pacientes, coordinación de ensayos clínicos y sobre todo de información a disposición de la investigación para acelerar este progreso. Os invito a conocerlo visitando la revista Lancet. Podéis acceder a esta publicación de manera gratuita, simplemente registrándoos en la plataforma. Y tras recoger toda esta información del ámbito más puramente científico, pienso que también es muy relevante que no dejemos de lado la necesidad de cambiar a día de hoy la narrativa de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué digo esto? Pues porque sigue siendo un hecho que en torno a esta enfermedad está vigente la creencia de que la enfermedad de Alzheimer o la demencia es algo normal en la vejez, que afecta a todas las personas mayores por igual.
De hecho, un estudio de la Asociación Alzheimer Internacional, ADI, en el año 2019 encuestó a 70.000 personas en más de 120 países. Y una de las estadísticas más sorprendentes, o más bien diría que preocupantes, fue que, atención, el 62% de los profesionales de la salud, entre los que estaban incluidos médicos y enfermeras en todo el mundo, todavía piensan que la demencia es causada por la edad. O sea que tenemos un problema de base muy importante, incluso en los propios profesionales que están en primera línea para abordar este problema. Y Víctor, para finalizar, sabes que en esta comunidad nos gusta mucho el pragmatismo. ¿Qué propones hoy a nuestro público, a nuestra comunidad, para pasar a la acción, para que se lleven un ejercicio o una tarea y puedan aplicar todo esto que nos has compartido en su entorno más cercano? Me gusta mucho esta pregunta, Nuria, y me gusta mucho porque lo que estamos, desde Conciencia, lo que estamos queriendo es ofrecer una visión de la enfermedad diferente. Es decir, estamos queriendo que la enfermedad se conozca no solo desde la perspectiva de la ciencia, sino también desde la perspectiva del progreso. Es decir, haciendo una lectura positiva y constructiva de cómo la enfermedad va cada vez siendo mejor conocida, siendo mejor manejada y estando cada vez más cerca de que se puedan encontrar alternativas terapéuticas. Invito a que esta visión sea algo que todos incorporemos a nuestra manera de ver esta enfermedad, a nuestra manera de hablar de ella y a nuestra manera de interaccionar entre distintos profesionales que nos ocupamos de conocerla o de atenderla o de investigarla. Creo que después de tu intervención, Víctor, está claro que la enfermedad de Alzheimer es un problema complejo, global, y por tanto necesita también una solución global y colaborativa. Y te agradezco muchísimo que hayas compartido tu valioso trabajo, tu experiencia en el campo de la innovación en terapéutica para aportar este granito de arena y este recurso a la solución ante esta enfermedad. Así que gracias por estar hoy compartiendo con nuestra comunidad de Envejecimiento 4.0, Víctor. Nada, para mí ha sido un verdadero placer. Yo reitero mi agradecimiento a la asistencia y mi participación en el foro, que es realmente un sitio estupendo para aproximarse a todo el tema este apasionante del envejecimiento, en el que tanta gente estáis trabajando tan bien y en el que me siento francamente cómodo. Un abrazo a todos. Nuevamente, gracias por hacer de esta comunidad algo valioso y espero que sigamos encontrándonos para seguir creciendo. Esta sesión se ha terminado y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de envejecimiento, demencias y formación.